Ya nos esperamos unos minutitos. Nos estamos conectando a Facebook. Sin micrófono. Sin micrófono. Juanito, Paz, Sí, hermano, paso voz. oye, ¿lo vas a transmitir por Facebook? Esa es la idea, hermano. Ya, de hecho, ya estamos transmitiendo por Facebook. ¿Ahorita? Sí, ya en este instante. Ah, ok. ¿Pero no te mando el link, Robert? ¿Vas a mandar la liga? Sí, ya la mandé. ¿Ya la mandaste? Sí. Paso voz, Ok. hermano. Caleb Donaciano. Sí, mi hermano, ¿cómo está? Pasa vos. Paso voz. Nos da gusto conocerlo. Sí, Aunque a sea mí por también, estos hermano. medios. Pasa vos. Vamos, pasa, hermano. Sí, hermano. Paso voz. Muy bien, hermanos. Pues los hemos invitado a estar en esta reunión para tratar un tema que es importante para la Iglesia de Dios, que hoy ha tomado mucha fuerza, que es la teología. Queremos darles a conocer lo que pues nosotros creemos, lo que de hecho nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga de alguna manera nos enseñó, y se ha investigado un poquito más sobre el tema y se los queremos presentar, que ustedes saquen sus deducciones, ustedes vean la cuestión del tema, hagan sus preguntas, nos den sus comentarios, sus sugerencias, y pues la idea, hermanos, es enriquecer a la iglesia, engrandecer a la iglesia, enseñarle, porque hoy todo esto, lo que lleva a la iglesia de Dios, se la está llevando pues prácticamente por otros caminos que no son los correctos. Tenemos a nuestro hermano ministro Santiago Lucero. Él va a ser el expositor del tema. Y hermanos, les vamos a pedir que durante la exposición, pues vamos a cerrar los micrófonos. Al final de la exposición, pues, ustedes pueden hacer todas sus preguntas, presentar sus dudas. Me da gusto ver a algunos hermanos que no tenía el gusto de conocer. He tenido contacto con ellos a veces por Facebook, por WhatsApp, y hoy pues los estoy conociendo, o nos estamos conociendo quizás relativamente en persona, ¿no? Con nuestro hermano Antonio de Padua, nuestro hermano Caleb Donaciano. Me da gusto saludar a nuestro hermano Víctor, a nuestra hermana Surizaday Toltecat. Son los que logro identificar por aquí, y me da gusto, y les damos la bienvenida. Les voy a invitar a que hagamos una oración en la posición en la que se encuentra, para que Dios dirija esta reunión, hermanos. Vamos a orar. No se oye. Ay. Bendito Dios, que moras en la infinidad de los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, y porque nos permites, bendito Señor, utilizar estos medios para predicar tu palabra, para enseñarle a tu iglesia lo necesario para seguir en el camino de la verdad. Te pedimos, Padre, que este momento sea de gratificante para nosotros, y sobre todo que
que sea de gran enseñanza, que nuestros hermanos puedan discernir este tema que se les va a presentar y que con toda libertad y con toda seguridad tengan la confianza de cuestionarlo y, bendito Padre, de poner abiertamente sus sugerencias, sus comentarios, sin afán de ofender a nadie, sino que al contrario, en el afán de enriquecer, Señor, tu enseñanza. En tus manos nos ponemos sabiendo que tú nos guías y tú estás dirigiendo esta actividad, pues te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues le voy a ceder la palabra a nuestro hermano Santiago Lucero, que es el ministro de la congregación de la Iglesia de Dios en Metropolitana, en la Iglesia de Dios Yomes-BI, conocida como la Metropolitana, donde pues para muchos de ustedes la conocieron porque ahí ministró por casi 56 años el hermano ministro Edmundo Arteaga, que hace prácticamente 2 meses exactamente, pues estaba feneciendo. Hoy él ya no tuvo la oportunidad de ver estos proyectos que a lo mejor los platicamos, pero ya no los llegamos a concretar con él, pero gracias a Dios, pues seguimos trabajando en esto. Le cedo la palabra a nuestro hermano Santiago Lucero, a nuestro hermano ministro Santiago Lucero, para que él inicie con el tema. Gracias, hermano. Pues paso a vosotros, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio para pues estudiar este tema que, como decía nuestro hermano ministro Juan Arteaga, es necesario que analicemos porque ha tomado mucho auge y necesitamos saber qué tan bueno es o no es para la Iglesia de Dios. Pues el tema de hoy, como ya se comentó, es la teología. Permítame tantito. Y iniciamos con esta pregunta. ¿Qué es la teología? Bueno, este tema, el esquema de este tema, vamos a iniciar con la definición del término teología, origen del término, uso en el cristianismo y la conclusión. Iniciamos con la definición. La palabra teología viene del griego, compuesta por 2 vocablos. Disculpa, hermano Santiago. ¿Sí? ¿Sí nos compartes tu pantalla? No, ya lo estaba compartiendo, pero creo que está... Entonces, permítanme tantito. Déjenme ver aquí. A ver, ahora sí ya. Sí, ya la podemos ver. Disculpen, hermanos, pensé que ya la estaba compartiendo, pero todavía no. Bueno, les decía, iniciamos con esta pregunta. ¿Qué es la teología? Y para eso vamos a estudiarlo en 4 secciones. La primera es la definición del término teología, después el origen del término, uso en el cristianismo y finalmente la conclusión. Iniciamos con la definición. La palabra teología es una palabra griega compuesta por 2 vocablos. El primero de ellos es teos, que significa Dios, y el segundo logos, que es estudio o tratado. Entonces podemos decir que la teología es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad, por lo que significaría el estudio de Dios y de las cosas o hechos relacionados con él. Es decir, la teología es el estudio de Dios y de todo lo que tenga que ver con la divinidad. Pero ¿cuándo se comenzó a usar la palabra teología? Esta es una pregunta que debemos de hacernos y saber la respuesta, ¿verdad? Porque el empleo de esta palabra
se atribuye al pensamiento politeísta de la antigua Grecia. Y aquí surge otra palabra, politeísmo. Politeísmo también es una palabra griega compuesta por dos vocablos, el primero poli, que es muchos, y el segundo teos, que es Dios, por lo que politeísmo es la creencia de muchos dioses. Y dentro de ese pensamiento politeísta de la antigua Grecia es donde surge precisamente la palabra teología. Aquí vemos algunos de los muchos dioses que tenían los griegos. En primer lugar tenemos a Zeus, que era el rey de los dioses. En segundo lugar, Hera, que fue la reina de los dioses y también era hermana de Zeus. Poseidón, dios de los mares. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ares, dios de la guerra. Hermes, mensajero de los dioses. Apolo, dios de las bellas artes. Y Vulcano, dios del fuego. Decíamos, son solo unos pocos de los muchos dioses que tenían los griegos. Y el término teología fue usado por primera vez por Platón en el año 379 a.C., en la República, para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón, en oposición a la comprensión literaria propia de sus poetas contemporáneos. Es decir, Platón lo que quería hacer era explicar de una manera razonable las características de sus dioses. Y dice que quería hacer a un lado, o estaba en oposición, a los poetas de su tiempo, porque ellos al escribir la historia lo hacían basados en muchos mitos, dándoles características a los dioses que a Platón no le parecían. Él decía, es decir, Platón decía, hay que rechazar la mayoría de los mitos de Homero y Hesíodo, que presentan a los dioses como criminales o combatiendo entre sí. Como les decía, cuando Homero escribió estas dos historias muy famosas de la Ilíada y la Odisea, pues también describe ahí los dioses y presenta muchas características de ellos, pero muchas de ellas no eran virtudes, porque dice que los presentaban como criminales, combatiendo entre sí. Porque según la mitología griega, cuando dos pueblos peleaban, los dioses también se dividían, unos apoyaban a un pueblo, otros apoyaban a otro pueblo, y entre ellos también había guerra. Todo eso es lo que quería quitar Platón. Y él mencionaba las pautas para hablar de Dios en los textos. Y decía, hay que representar a Dios tal como es, bueno, y por ende, que no puede ser causa del mal. No ha de permitirse que los poetas presenten a dioses haciendo mal o transformándose. Lo que Platón quería hacer era moralizar a la juventud de su época. Y para eso necesitaba quitar todas esos vicios que tenían los dioses, porque decía, es un mal ejemplo para los jóvenes. Tenemos que presentar únicamente las virtudes para que esas virtudes también las aprendan los jóvenes y los niños y tener una sociedad de una moral elevada. Bueno, ahí en su libro de La República, en los diálogos de Platón, él presenta esta pregunta que Adimanto le hace a Sócrates. En la parte de arriba lo tenemos en griego, que dice, hoy, tipo, peri, teologías, tines, an, eien. Y la traducción sería, ¿cuáles serían las líneas generales de las razones que podríamos dar sobre los dioses? Es decir, esa era la pregunta que Adimanto le hacía a Sócrates. Las razones sobre los dioses, es decir, el estudio o qué se podía enseñar acerca de los dioses. Aproximadamente 30 años después, en el año 350 a.C., Aristóteles, él hablaba de la denominación del pensamiento mitológico, inmediatamente previo a la filosofía, en un sentido peyorativo y sobre todo usado para llamar teólogos a los pensadores antiguos, no filósofos. Es decir, para Aristóteles,
los teólogos eran inferiores a los filósofos y dice que lo usaba en un sentido peyorativo, es decir, en un sentido de burla o de menosprecio. Y es que los consideraba como pensadores, pero inferiores a la filosofía, inferiores a los filósofos. Por eso les daba ese nombre en un sentido peyorativo. Ese fue el origen de la palabra teología. Pero ahora vamos a ver cómo se comenzó a usar dentro del cristianismo. Este término, es decir, la palabra teología, comienza a utilizarse por los cristianos a partir de Eusebio de Cesarea, que vivió entre los años 263 y 339 después de Cristo. Este hombre, Eusebio de Cesarea, junto con otros dos, Atanasio y Basilio, se dice que empleaban el término teología para designar la doctrina sobre la Trinidad. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo el origen de esa palabra que, como veíamos, surgió en el pensamiento politeísta de la antigua Grecia, pues cuando pasa el cristianismo seguía teniendo ese sentido, porque lo usaban para hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Y bueno, como sabemos, la Trinidad, aunque se dice que es monoteísta, pero realmente es politeísta porque nos habla de 3 dioses en uno. Durante el siglo II, después de Cristo, los apologistas quisieron mostrar su fe a los no cristianos. Recordemos que la predicación del evangelio fue únicamente al principio para el pueblo de Israel. Después, esa predicación se extendió hacia los gentiles. Y para eso surgieron estos hombres, los apologistas, que querían mostrar su fe a todos aquellos que no eran cristianos, es decir, a los paganos. Y para lograr este objetivo, los apologistas acudieron a los argumentos filosóficos, como los del platonismo, mostrando que la vida cristiana coincide con los mejores conceptos acuñados por la inteligencia pagana. Es decir, los apologistas querían mostrarle a los paganos que ellos estaban predicando una moral como la que enseñaba Platón. Y de esa manera trataban de convencer a los paganos. Pero bueno, aquí surgió otra palabra, ¿verdad? La apología. ¿Qué es apología? ¿Quiénes eran los apologistas? Bueno, la apología, con origen en un vocablo griego, es el discurso que se realiza por escrito o hablado en defensa o alabanza de algo o alguien. Es decir, los apologistas defendían la doctrina cristiana de los ataques de los paganos. ¿Por qué? Porque ya vimos que una apología es una defensa que se puede hacer, ya sea por escrito o de forma hablada. En los escritos de los padres latinos, tardó más tiempo en imponerse el uso de la palabra teología. Y bueno, aquí se está usando el término padres latinos, ¿verdad? Pero sabemos que esos primeros cristianos nunca usaron el título de padres. Ellos fueron escritores, fueron apologistas, pero se dice que en los escritos de estos llamados padres latinos, tardó más tiempo en usarse la palabra teología. Esa palabra comenzó a usarse primeramente por los cristianos de origen griego, porque era una palabra griega, entonces ellos comenzaron a usarla, pero los de origen latino tardaron más tiempo en aceptar la palabra teología. Agustín de Hipona prefirió la expresión doctrina cristiana para designar al conjunto de los misterios del cristianismo. Es decir, Agustín de Hipona, un escritor muy reconocido, muy aceptado dentro del catolicismo, pues a él tampoco le gustaba usar la palabra teología. Dice que él prefería la expresión doctrina cristiana. Bueno, ya vimos que el origen de la palabra, pero ¿qué títulos se mencionan en la Biblia? Porque ya vimos que la palabra teología se comenzó a usar más de 300 años antes de Cristo. Pero en la Biblia, ¿qué títulos se mencionan?
Bueno, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, le voy a dar lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Aquí en la Biblia griega se usa la palabra nomodidaskalos. Nomodidaskalos está compuesta también por dos palabras. La primera, nomos, que es ley, y didaskalos, que es maestro. Entonces aquí en Timoteo cuando se usa, se traduce como doctor de la ley. Pero en Lucas 5:17, que se usa también la palabra nomodidaskalos, ahí se traduce como maestro de la ley. En 2 de Corintios capítulo 3, versos 5 y verso 6, le voy a dar lectura también. Segunda de Corintios capítulo 3. El verso 5 y el verso 6 dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. En la Biblia griega, aquí se encuentra la palabra diáconos, que se está traduciendo como ministro, pero que también significa siervos o servidores. Es decir, un ministro es un siervo en la obra de Dios, alguien que está al servicio en el pueblo de Dios. Y les decía, esto se encuentra en segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. En primera de Timoteo encontramos otro título, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Dice, conviene pues que el obispo sea irreprensible. Bueno, hasta ahí lo leo. Ahí se usa la palabra episcopón, que es un supervisor o guardián. Es decir, un obispo es un supervisor, alguien encargado de supervisar cierto número de congregaciones de la iglesia. Eso es un obispo, episcopón. En Hechos capítulo 20, verso 17. Hechos capítulo 20, verso 17 dice, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En la Biblia griega, aquí se encuentra la palabra presbíteros, que es anciano. Es decir, un presbiterio es la asamblea de ancianos, lo que también podríamos conocer como un consejo. Y en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Bueno, doctores ya lo habíamos visto, pero aquí también se menciona pastores. Y en esta parte se encuentra la palabra poimen, es decir, un pastor es el encargado de administrar una congregación de la iglesia de Dios. Y como acabamos de ver, pues en ninguno de ellos encontramos el título de teólogo, ni el mismo Pablo, que, como sabemos, fue un hombre con un conocimiento muy profundo de la doctrina, y tanto así que escribió 13 cartas, ni él mismo usó el título teólogo para referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque esta palabra no la encontramos en la Biblia. Es una palabra que surgió en el paganismo griego y que después de 300 años del cristianismo comienza a entrar a la iglesia. La teología está formada por un conjunto de dogmas religiosos. Esto es algo que debemos de tener muy claro, que la teología es solamente un conjunto de dogmas. ¿Pero qué es un dogma? Bueno, se dice que dogma es relacionarse o tener características que involucran códigos o creencias
aceptables. También significa basar la información en suposiciones en lugar de lo real o lo que se observa empíricamente. Es decir, un dogma es algo que se observa y se saca una conclusión solamente, no es algo que se haya comprobado. Todos sabemos que hay conocimiento científico y conocimiento empírico. El conocimiento científico es aquel que está comprobado y el empírico es aquel que se adquiere, pero a través de experiencias y que son únicamente o pueden llegar a ser únicamente suposiciones, algo que no se ha comprobado. Y eso es un dogma, una suposición que no puede ser demostrada o comprobada. Los sinónimos utilizados para dogmático incluyen obstinado y autoritario. Y es que si un dogma es una creencia que no se puede comprobar, entonces se tiene que imponer de una manera autoritaria y siendo obstinados, es decir, siendo necios, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene 44 dogmas principales y ellos están divididos en 8 categorías diferentes. Aquí están las 8 categorías donde están englobados esos 44 dogmas y son dogmas sobre Dios, dogmas sobre Jesucristo, dogmas sobre la creación del mundo, dogmas sobre el ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, dogmas sobre los sacramentos y dogmas sobre las últimas cosas. Bueno, y este último grupo de dogmas que también quisiera resaltarlo un poco, ¿verdad? Porque ahí dice que son dogmas sobre las últimas cosas. Y de ahí surge otra palabra muy usada dentro de la teología. Dentro de la teología, para referirse a las últimas cosas o los últimos tiempos, se usa la palabra escatología. ¿Pero qué significa escatología? También es una palabra griega compuesta por 2 vocablos. El primero de ellos es scatos, que quiere decir, como lo ven en pantalla, excremento. Y el segundo es logos, que ya decíamos es estudio. Ahora, ¿por qué se usó esa palabra la palabra escatología para hablar sobre las últimas cosas, los asuntos relacionados a las últimas cosas o a los últimos tiempos? Bueno, al ser una palabra griega, primero pasó al inglés y del inglés al español. Y ahí hubo una confusión. ¿Por qué? Porque aquí abajo vemos que scatos significa último, también es una palabra griega, y scatos, excremento. Y la confusión que hubo fue en esta letra que, bueno, para nosotros parece una X, pero que en griego se llama G, y que se confundió con la letra kappa. Entonces, de decir scatos, comenzaron a usar la palabra scatos, y de ahí formaron la palabra, pero en lugar de usar la palabra scatos, comenzaron a usar la palabra scatos, y de ahí formaron la palabra escatología. Entonces nos damos cuenta del mal uso que se está haciendo de esa palabra, un significado, se le está dando un significado completamente diferente al que tiene. Entonces, esa palabra de escatología, pues yo creo que es necesario que la eliminemos de nuestro vocabulario, ¿verdad? Si alguna vez la hemos usado para hablar de los últimos tiempos, pues es necesario que eliminemos esa palabra debido al significado, podemos decir, tan desagradable que tiene. Bueno, pero ya veíamos los 44 o los 8 grupos de los dogmas católicos, pero hay dogmas que deben ser aceptados por el cristianismo, o al menos eso se dice, ¿verdad? Que hay dogmas que deben de ser aceptados por todos los cristianos. Y el primero de ellos es la encarnación. Esta doctrina cristiana, surgida 300 años después de Cristo, afirma que Dios asumió su cuerpo humano en Cristo. Por tanto, Cristo es tanto hombre como Dios. Entonces, este dogma de la encarnación nos está dando a entender que Dios fue el que pues tomó cuerpo para presentarse con el nombre de Cristo, con el nombre de Jesús.
Pero eso es solamente un dogma, porque en el siglo IV, en el famoso concilio de Nicea que se realizó en el año 325 de la era cristiana y que fue convocado por el emperador Constantino, un emperador pagano, en ese concilio se debate sobre si Cristo era de la misma sustancia que Dios y se afirma que Dios es el Padre de Jesús. Y nacía así el primer credo cristiano recitado por millones de personas. Sí, es decir, este dogma de la encarnación surgió 325 años después de Cristo. Y parte del dogma que se formuló en el Concilio de Nicea, aquí lo tenemos y le voy a dar lectura. En ese dogma dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Un fragmento del el credo de Nicea, donde nos habla precisamente de la encarnación, ¿verdad? Dice aquí que bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Pero ellos lo están tomando como que fue Dios quien se hizo hombre, quien se encarnó. La encarnación es un concepto difícil de asimilar desde un punto de vista racional. Y también, en principio, es difícil de aceptar para otras religiones como el Islam, que lo considera un principio politeísta. Sin embargo, en el Bhagavad Gita hinduista encontramos un concepto similar. Entonces nos damos cuenta cómo ese dogma de la encarnación tiene su origen también en religiones antiguas, en religiones paganas como la hinduista, que tenían un concepto similar dentro de su mitología. El segundo dogma es la expiación de los pecados. Uno de los pilares del cristianismo es la redención, el perdonar los pecados cometidos. Expiar es reparar un mal cometido. Para lograr la expiación hay que pagar una pena. La muerte de Jesús significa para el cristiano el perdón de Dios. Como sabemos, al pueblo de Israel, dentro de la ley mosaica, de la ley ritual, se le decía que cuando alguien hubiera cometido un pecado por error, él podía pagar por ese pecado. ¿De qué manera? Ofreciendo un sacrificio, ofreciendo un holocausto, y de esa manera él expiaba, es decir, pagaba por su pecado. Sabemos que ese sistema ya pasó y que ahora es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nuestros pecados son perdonados. Pero el problema de este segundo dogma es que ellos toman la salvación o el perdón de pecados y dicen que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es algo que no es bíblico. El apóstol Pablo dijo que si pecamos después de haber conocido la verdad, ya no queda ningún sacrificio para nosotros. Entonces, ese es el error, ese es el problema de este dogma de la expiación de los pecados, que ellos dicen: Cristo murió por ti una sola vez y eso es suficiente. Ahora ya no importa si tú vuelves a caer, si tú cometes otro pecado, Cristo ya te perdonó. Y eso es algo antibíblico. El tercer dogma que todo cristiano debe aceptar es que si bien Dios es uno solo, es decir, monoteísmo, la palabra monoteísmo significa un solo Dios. Dice, Dios también es tres: Cristo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que el primer dogma, es complejo de aceptar y también se fijó en el Concilio de Nicea.
Es decir, este dogma de la Trinidad tampoco tiene origen en los tiempos apostólicos y tampoco lo encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino que, como nos dice aquí, fue un dogma que surgió en el Concilio de Nicea, que, como vimos, se realizó en el año 325 después de Cristo. Y como dice aquí, es algo complejo de aceptar o comprender, razonar que tres dioses formen uno solo y que aunque son diferentes, son el mismo, pues es algo que está fuera de razón, ¿verdad? Por eso veíamos que un dogma es algo autoritario, algo que se impone. ¿Por qué? Porque no se puede explicar con la razón. Todos estos dogmas teológicos, como vimos, tienen su origen en el paganismo. Cuando Pablo habla a Timoteo, no puede referirse a otra ciencia, sino a la que creían como ciencia, es decir, la teología. Voy a darle lectura a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, verso 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aunque en aquellos tiempos ya había ciencia, pero había creencias a las que también le querían llamar ciencias. Y Pablo dice, eso es falsamente llamado ciencia. Y está exhortando a Timoteo a que evite todo eso, toda esa falsa ciencia que ya tal vez quería entrar a la iglesia. La conclusión a la que podemos llegar después de haber estudiado la palabra teología es la siguiente. La iglesia de Dios, siendo columna y apoyo de la verdad, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, no puede aceptar los conceptos teológicos porque son de origen pagano y porque esto la lleva a caer en los mismos errores de las iglesias protestantes, ya que una de las enseñanzas teológicas es que Dios es ecléctico. Esta palabra también se usa dentro de la teología para decir que Dios es ecléctico y que por lo tanto la iglesia también debe de ser ecléctica. ¿Pero qué es el eclecticismo? Bueno, los eclécticos son quienes buscan la conciliación entre doctrinas de múltiples sistemas, rescatando aquellas que les resultan más verosímiles o acertadas. El eclecticismo filosófico surgió en la antigua Grecia a partir de la selección de concepciones de varias escuelas, armonizándolas de manera coherente. Es decir, un ecléctico es aquel que busca en todas las doctrinas, pues lo que más le convenga, lo que mejor le parezca, para tratar de unirlas en una sola, lo que también podemos llamarle ecumenismo, ¿verdad? La unión de diferentes doctrinas, de diferentes pensamientos, para formar uno solo, para que, dicen ellos, estar en unidad. Pero como vemos, también es una palabra de origen pagano y que tampoco debemos de practicar el eclecticismo, porque sabemos que la doctrina de la Iglesia de Dios es única y no podemos mezclarla con otro tipo de doctrinas. La teología es una palabra ostentosa para pulir un sinnúmero de mentiras y para deslumbrar a los que no conocen la Biblia. Y es que al usar todos estos conceptos o todas estas palabras de origen griego, pues con eso tratan de demostrar un conocimiento superior a los demás y de esa manera, como dice aquí, quieren deslumbrar a todos aquellos que no tienen o tienen poco conocimiento de la Biblia. La teología no es el tratado del Dios verdadero. El tratado del Dios verdadero es el Tanaj. Es decir, con la teología no vamos a estudiar al verdadero Dios, porque la teología surgió para estudiar
a los dioses paganos. Para estudiar al verdadero Dios, para conocer y comprender al verdadero Dios, tenemos el Tanaj. ¿Pero qué es el Tanaj? Bueno, es un acrónimo hebreo. En la parte de en medio tenemos las letras griegas que forman la palabra Tanaj, que está compuesta, cada una de esas letras es la primera letra de otra palabra. Entonces, con la palabra Tanaj, encontramos la palabra, primeramente la palabra Torah, que significa ley. A ver si lo puedo señalar aquí. Bueno, aquí vemos la palabra Tanaj, formada por 3 letras. Cada una de ellas es una palabra diferente. La primera es Torah, que significa ley. La segunda, Neviim, que son profetas. Y la tercera, Ketubim, que son los escritos. Y esto es lo que usó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44. Lucas, lo leo, Lucas capítulo 24, verso 44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Sí, Cristo está usando aquí estas palabras en la ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas, que son los Neviim, y bueno, aquí menciona los salmos, pero que los salmos son parte de los Ketubim, los escritos. Entonces aquí Cristo lo está diciendo bien claro, que para poder entender la doctrina tenemos que usar el Tanaj, es decir, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos, que también conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? La ley, a los 5 libros de Moisés. Y precisamente dentro del Tanaj o de los salmos, en el Salmo 119, verso 97 al verso 100, encontramos estas palabras del rey David que decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El rey David nos los está diciendo muy claro. Si queremos ser sabios, si queremos ser entendidos, si queremos conocer a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Meditando en su ley, conociendo su ley, aceptando su ley, guardando su ley, porque esto es algo que muchas religiones han querido dejar. Han desechado la ley de Dios, han desechado los mandamientos de nuestro Dios, diciendo que ya fueron quitados, que ya no sirven, y en su lugar tratan de establecer una teología. Cuando aquí nos está diciendo que para obtener conocimiento debemos de amar la ley de nuestro Dios. Bueno, hermanos, aquí ya para finalizar esta presentación vemos las referencias que se usaron, parte de algunas referencias, ¿verdad? Que se usaron para realizar este estudio. Se usó la República de Platón, que fue del año 379 a.C., también Dogmas del Cristianismo, Encarnación, Trinidad, en www.reiges.com, Cristianos Dogmas. También se usó palabras de Salvatore Rino Fisichella, un arzobispo católico, teólogo, lingüista y profesor, y él es el que da la definición de dogma, la que veíamos que es algo autoritario y que se imponía por la fuerza. También se vio a Agustín de Hipona en la doctrina cristiana, Aristóteles con metafísica y los escritos de Eusebio de Cesarea de la teología de la iglesia. Pues este es un pequeño estudio que se preparó para conocer un poco más acerca del origen de la palabra teología y como podemos darnos cuenta, pues al ser una palabra de origen pagano, la Iglesia de Dios no la debe de aceptar porque al aceptarla tiene que aceptar
todos esos dogmas que van en contra de la ley de nuestro Dios. Si en este momento usted tiene algún comentario, bueno, nuestro hermano ministro Juan Arteaga les dará la palabra. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, esa es la presentación que hemos preparado, tratando de informar a la Iglesia de Dios sobre este tema de la teología. No sé si tengan ustedes alguna duda, nos gustaría pues que la hicieran, algún comentario, alguna sugerencia. Nosotros estamos abiertos a todo, hermanos. Así de que, pues, si gustan hacer algún comentario, tienen ustedes la palabra. Sí, creo que no hay dudas, creo que todo estuvo muy claro, todo estuvo bien elaborado, o no sé si ustedes estaban familiarizados con este tema, que en estos tiempos ha tomado mucho auge en la Iglesia de Dios, y hoy las personas quieren ostentar estos títulos para pues tratar de asombrar a la Iglesia de Dios, y de hecho pues por medio de ella también llevarlas por otros caminos. Hermanos, pues eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, dar a conocer la verdad. Es lo que siempre ha caracterizado a la Iglesia de Dios, siempre buscar la verdad y mostrarla a las personas, mostrarlas a todo aquel que la desee. Sabemos que a veces no es fácil darla a conocer o que las personas la entiendan, pero pues creo que no hay dudas, no hay comentarios, todo ha sido muy claro, y creo que ustedes están, no sé, el silencio a veces dice mucho, ¿sí? Veo algunos hermanos que con un poquito de asombro, no sé, pero sí nos gustaría conocer sus pensamientos, sus ideas. Parece que nuestro hermano Juan Quirós abrió el micrófono. ¿Quiere comentar algo? Sí, Juan, un comentario, por ejemplo, este estudio que se hizo, ¿se puede, con el futuro, se va a plasmar en algún folleto o en algo para que esté al alcance de todos? Sí, de hecho, bueno, queda grabado en la red. Ahí va a estar a disposición de todo el que guste. Y también, pues sí, se va a llevar a cabo en la redacción de algún material escrito para que lo puedan también obtener. Ya en el folleto, pues, tal vez se puede desglosar un poquito más, se puede abundar un poquito más, porque la cuestión ahí, pues, hay más libertad un poquito por la cuestión del escrito. Aquí, bueno, perdón, se trató de ser muy concretos, pero precisamente si los hermanos tuvieran alguna duda y quisieran que se ahondara un poquito más, pues ahora sí que nada más es cuestión que nos digan en dónde estuvo su duda. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, hermanos? Ese silencio quiere decir que o están de acuerdo con todo o no están de acuerdo con nada. Nuestro hermano Pablo levantó la mano. Bueno, yo tengo nada más un comentario referente a una ocasión. Fui a una tienda donde venden Biblias, pues era pentecosteses. Platicamos algo sobre algún tema y me dijo, ¿cómo me vas a hablar? ¿Como los teólogos? Y yo le dije, bueno, ¿qué es un teólogo para usted? Dice, uno que estudia la palabra de Dios. Y me dijo que en qué manera, en la manera de homilética,
y otra palabra que no recuerdo muy bien, que es a ver, aquí la tengo apuntada. Ujú. O exegeta, algo así me dijo, me comentó. Dijo, porque todos esos teólogos estudian eso. Dice, ¿cómo me vas a hablar para poder hablar contigo? Y yo sencillamente le dije, no, pues yo le voy a hablar conforme a la palabra, conforme a la Biblia, no voy a hablar como un profesionista. Entonces esto me da, conforme a lo que este tema que ustedes tocan, muy importante, por cierto, y muy bueno y exacto, que bueno, esta persona pues sabe de eso porque han ido varias personas y le han hablado de homilética y de otras palabras. Entonces mi pregunta es si esa viene unida a lo que es la teología, esas palabras. Sí, son palabras que, como decíamos, los teólogos les gusta usar. Son como, al ser palabras de origen griego, como lo mencionábamos, con eso quieren impresionar que tienen un conocimiento más elevado. Pero realmente la exégesis, lo que quiere decir la palabra exégesis es un estudio profundo, un estudio minucioso. Pero ellos, para no usar esa palabra de decir voy a hacer un estudio minucioso, dicen voy a hacer una exégesis de este verso. Y de esa manera, pues sí tratan de impresionar, dando a entender que ellos conocen palabras que tal vez otros hermanos no las conocen. Pero sí son palabras muy usadas dentro de la teología y por todos aquellos que se hacen llamar teólogos. Esa era mi pregunta nada más, si podía entrar dentro de la teología, pero ya lo expuso usted, hermano. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, tenemos un comentario del hermano Samuel Tenorio por Facebook. Dice, la teología lleva a la locura de terminar en no creer en Dios. Lo que nos comenta nuestro hermano Samuel Tenorio por Facebook. Saludamos a nuestro hermano Rosales Orman, que nos saluda desde Honduras. Pero en sí no hay dudas de los hermanos por Facebook o por Zoom, ¿sí? Creo que alguien había levantado la mano. Sí. Sí, el hermano Caleb Donaciano, perdón. Dice, bueno, pues muy bonito tema. En la actualidad estoy tomando algunos cursos en la escuela de aquí de la conferencia de Denver, y tuvimos una clase acerca de la teología en la cual pues el instructor nos decía que de una manera u otra todos somos teólogos, dependiendo nuestra comprensión que tenemos acerca de nuestro Dios. Él así según tomaba la palabra teología. Pero pues ya mirando esta conferencia, pues podemos ver que es de origen pagano y que no tiene nada de relación a lo que Pablo enseñó o a cómo él se dieron a conocer a la iglesia, según los términos que miramos al principio, como pastor o ministro o diácono, pero nadie se definió como teólogo. Y es muy bonita, hermano, muy bonita exposición. Gracias, hermano. Y sí, exactamente, aunque sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ningún escritor, ni Pablo, ni Juan, ni ningún evangelista ni Pedro usaron la palabra teología. Si hubiera sido una palabra aceptada por los apóstoles, la hubieran usado, porque como sabemos, el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero ninguno de ellos la utilizó y no la encontramos en la Biblia, hermano. Bueno, gracias, hermano, gracias. Que Dios bendiga. Muchas gracias, hermano Caleb. Nos agrada su comentario y también nos da gusto que nos acompañe y que haya tenido esa comprensión de este tema que nosotros estamos considerando bastante importante
y como lo preguntaba alguno de nuestros hermanos, que si se iba a editar en folleto, y sí, algunos de estos temas que, que nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga tal vez no inició a escribir, pero tal vez estuvo dentro de su pensamiento, ahora nos corresponde seguir con ese trabajo. Y sí es necesario seguir ahondando más en ese tema, porque cada vez toma más fuerza dentro de la iglesia. Y si no fuera tan dañino, tal vez podríamos pasarlo desapercibido, pero en realidad está causando mucho daño este pensamiento teológico, de la teología o del nombramiento que se quieren dar de teólogos, ¿sí? Ha hecho mucho o está haciendo mucho daño a la iglesia de Dios. No sé, parece que vi que alguien levantó la mano. Sea nuestro hermano Noé Solís. Noé Solís, si abre su micrófono, hermano Noé. Hermanos, a vosotros, a todos. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo desde aquí, desde los Estados Unidos. Pues solamente una pregunta, hermanos. El Apocalipsis, ahí refleja en el encabezado, y dice así, la revelación de Juan el teólogo. Más o menos, ¿por qué el encabezado? Dice Juan el teólogo. Sí, hermano, ese encabezado no lo puso Juan, no lo pusieron los primeros escritores, los escritores originales. Ese encabezado se le agregó después, ya cuando se comenzaron a hacer las traducciones. Ahí es cuando a Juan, por causa de esa revelación que tuvo, le quisieron dar el título de teólogo. Porque actualmente, por ejemplo, dentro del catolicismo, escuchamos que dicen que Pedro fue papa, cuando sabemos que Pedro nunca usó ese título, pero después la Iglesia Católica se lo puso. Y así, hace un momento mencionábamos los padres de la Iglesia, así son conocidos en la historia, pero ellos nunca usaron ese título, no dijeron nosotros somos padres. Ellos eran escritores, eran apologistas, eran defensores de la doctrina, pero después dentro de la historia se les comenzó a dar ese título. Lo mismo pasó con Juan, el escritor del Apocalipsis. Ese título se lo agregó después ya por influencia del catolicismo. Es cuando le ponen ahí el encabezado, la revelación de Juan el teólogo. Pero eso no es parte del texto original, del texto que escribió el apóstol Juan. Muy bien. Entonces vamos a decir así de que con la exposición de usted, que estuvo muy bueno, vamos a decir que no es recomendable decirlo pues así, ¿verdad? O mencionarlo así, la revelación de Juan el teólogo, vamos a decirlo, ¿verdad? Que no es recomendable mencionarlo, pues. No, porque él nunca usó ese título, entonces no tendría ningún sentido que nosotros se lo diéramos. Sabemos que fue un apóstol, que fue un discípulo, y pues yo creo que eso es más que suficiente para que Juan tenga veracidad en todo lo que escribió, sabiendo que fue revelado por Dios. Y la veracidad no se la va a otorgar el título de teólogo, sino que sabemos que fue una revelación que Dios le dio a Juan. Muy bien, hermano. Sí, está claro, hermano. Sí, muchas gracias. De nada, hermano. Gracias a usted, hermano Noé Solís, y también nos da gusto saludarlo desde aquí, desde lejanas tierras, ¿sí? Hermanos, ¿alguien? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Nomás por curiosidad de nuestro hermano Noé, ¿qué parte de Estados Unidos nos habla? Aquí del norte Carolina, hermano. Gracias. Sí, hermanos, un saludo. Gracias, igualmente. Sí, nuestros hermanos, tenemos contacto con ellos, tenemos cierta comunicación. Ellos tenían mucho contacto con nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga,
y bueno, pues los hemos invitado a participar de estos estudios. Hermanos, ¿desean agregar algo más, comentar algo más? Ya, ¿Alguien abrió su micrófono? yo mero. Nada más que hermano Manuel Valdés, si habla fuerte porque usted tiene, creo, el micrófono arriba. Luego dicen que estoy enojado porque grito. No se preocupe, hoy no nos vamos a espantar. Bueno. Hermano Santiago, la vez anterior mencionó una cita de segunda de Timoteo primera de Timoteo capítulo 6, verso 20, creo, me parece, que a la letra dice así: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sí, hermano, también lo leímos hace un momento. Ah, es que acabo de llegar. A ese respecto es el comentario que voy a hacer, hermano. Muchos, vamos a llamarlos doctores del estudio de la Biblia, señalan que este verso se lo escribió Pablo a Timoteo para que se cuidara de aquella ciencia llamada el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, dicen que esta ciencia surgió entre los años primero y segundo después de Cristo, que se desarrolló en Alejandría, en Roma, y que tenían tendencias filosóficas religiosas conformadas con las ideas de Platón, de Filón, del judaísmo y del cristianismo primitivo, o sea, era una mezcla total. Y por eso le pusieron el nombre de gnosticismo. Y todos los que componían vamos a llamarlo ciencia, entre comillas, dicen que todos eran personas que manejaban muchos conocimientos y que creían que su doctrina solo podía ser revelada a los que tenían el verdadero conocimiento. Entonces dice la historia que en ese tiempo en los tiempos de Pablo estaba en auge esa doctrina. Y tiempo después de esa doctrina, tomaron lo que se conoce también como la teología, hermanos. ¿Sí? Dicen que también de ahí surgió esa palabra de teología, porque decían que todos los que tenían una gran ciencia eran teólogos. Entonces, no sé si este comentario, hermano, está en la historia, no es mío, está en la historia ahí escrito. Pudiera ser también un punto para ver de dónde surgió también, no sé si sea cierta rama de la teología, pero muchos escritores afirman que de la teología surgió también de este gnosticismo. Ahí paso este comentario. Sí, hermano, gracias. Sí, el gnosticismo, de hecho la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, los agnósticos son aquellos que decían que tenían que adquirir todo ese conocimiento para poder tener la revelación. Y sí, eso después comenzó a entrar también cuando se inicia la predicación a los gentiles. Ese tipo de creencias también comenzó a entrar a la iglesia de Dios. Y como dice usted, por eso el apóstol Pablo estaba previniendo en sus cartas para no caer en ese tipo de doctrinas. De hecho, el apóstol Juan también lo dijo: todo aquel que, como dice, a ver, déjeme buscar el verso, se me pasó ahorita, del apóstol Juan, donde también él advierte acerca de esta corriente del gnosticismo. Todo aquel que niega, permítame para no equivocarme.
En Primera de Juan, capítulo 2, verso 23, dice, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. No, permítame, es que niega que Cristo es venido en carne, algo así dice. Es Primera de Juan, capítulo 2, verso 23, hermano. 2:23. No es este. Dice, cualquiera que niega al Hijo, el tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero hay otro que dice que el que niega que Cristo es venido en carne. Bueno, eso es también parte de la doctrina gnóstica, y por eso el apóstol Juan también le escribió esas palabras, para advertir de todas esas creencias de origen pagano que querían entrar a la iglesia de Dios. Hermano, pues no es Primera de Juan 4:3. 4:3. No, es Primera de Juan 2:22. Es 4:3, como dijo nuestro hermano, Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Pero aquí dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo es venido en carne. Sí, entonces eran doctrinas que ya estaban entrando a la iglesia. Decíamos, cuando se inicia la predicación a los gentiles, muchos se convirtieron, pero otros todavía tenían esas creencias y quisieron mezclarlas con la doctrina de la iglesia. Y esto que se menciona aquí también era parte de la creencia de los gnósticos. Entonces, por eso el apóstol Juan también escribió esas palabras de advertencia. Gracias, hermano. Sí, hermano Manuel, muchas gracias. Nuestros hermanos un comentario por Facebook, dice, pasa a vosotros, hermanos, aquí en la Ciudad de México hay una comunidad teológica donde algunos hermanos de la Iglesia de Dios asisten a las clases que ahí se imparten y se gradúan como teólogos. La pregunta es esta, ¿está permitido o nuestro Dios aprobará esto? No, hermanos, no está permitido por nuestro Dios, porque hace un momento yo les leía una definición de una palabra, ecléctico, que el eclecticismo decíamos que es la unión de diferentes doctrinas, de diferentes formas de pensar para formar una sola. Y eso es lo que enseña la teología. Y si han escuchado algunos de los teólogos de la iglesia, usan también esa palabra, diciendo que Dios es ecléctico y que toma lo mejor de cada uno para formar uno solo. Y por eso les comentaba también que eso es ecumenismo. Y el ecumenismo bíblicamente no está prohibido. Hay una parte donde dice Dios, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, allí nos está advirtiendo que no caigamos en esas doctrinas falsas, en esas doctrinas erróneas, sino que al contrario, prediquemos para que ellos se puedan convertir a la verdadera doctrina. Pero al asistir a ese centro teológico, pues les van a enseñar todos esos dogmas que veíamos, todos esos dogmas que van a entrar a la iglesia o están entrando a la iglesia y que están desviando la sana doctrina. Por lo tanto, podemos decir que eso no es aprobado por nuestro Dios. Muchas gracias, hermano Santiago. Esta era una pregunta de El Shaddai que llegó por Facebook. Si alguno de nuestros hermanos tiene algún comentario más, alguna duda, hermanos, pues este fue el tema de la teología, que pues esperemos que haya quedado claro que es algo que no está escrito en las Sagradas Escrituras, no es necesario para analizar o para conocer
al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios de Israel. Nuestro hermano fue claro, el Dios de Israel no necesita teologías paganas para poder conocerlo, para poder analizarlo y para poder saber de todo el conocimiento que él quiere, que está visible para toda la iglesia de Dios. Hermanos, muchas gracias por su asistencia. Los invitamos la semana que entra a la misma hora. Vamos a tener un tema que se llama el rapto, también un tema muy de moda. Vamos a ser raptados, nos vamos a ir al cielo a recibir al Señor a las nubes. Es lo que nosotros vamos a analizar la próxima semana. Nos gustaría que nos acompañaran y pues les mandamos la información y el link para que ustedes se puedan conectar. También vamos a analizar el tema de la ley, un tema muy controvertido también. Estamos bajo ley, ya no estamos bajo ley, la ley fue quitada, sigue vigente la ley. Otro de los temas que también vamos a analizar es el diezmo, un tema que atacan todas las organizaciones religiosas. Dicen que Dios quitó el diezmo, que el Señor Jesucristo quitó el diezmo, que ya no se debe de dar el diezmo. Entonces, es un tema que también queremos analizar. Otro tema que también tenemos programado es la ley de la alimentación, que hoy también la Iglesia de Dios está cambiando un poco con respecto a esto, sobre la ley de la alimentación, ya quiere ser un poquito más libre con respecto a este tema. Tenemos el tema del velo en la mujer. Si ya no se debe de usar el velo, todavía se debe de usar el velo. ¿Qué mujeres lo deben de utilizar? Porque a veces se piensa que nada más las mujeres casadas son las que están obligadas a utilizar el velo. Las mujeres solteras no lo deben de utilizar. Y un tema también que está programado es el tema del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Estos son los temas que tenemos programados, hermanos, y bueno, pues sí nos gustaría que ustedes los conocieran. Algunos de ellos están escritos en folletos, pero pues de esta manera podemos ahondarlos un poquito más. Si tiene alguien alguna duda, algún comentario, hermanos, pues le agradeceríamos que la hiciera en este momento, algún comentario en especial. Y si no, pues agradecemos también su asistencia y esperamos contar con ella el próximo domingo. No estamos tratando de abarcar tampoco mucho tiempo, porque sabemos que ustedes también tienen algunas actividades que realizar. Hermanos, pues muchas gracias. Y si no hay más, pues le voy a pedir precisamente a nuestro hermano ministro Santiago Lucero que él sea el que nos despida en una oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estos momentos de estudio, estos momentos de reflexión para poder comprender mejor cuál es tu voluntad, para poder entender de qué manera tú te revelas al hombre, que es solamente a través de tu divina palabra. En ella podemos encontrar todo lo que tú pides de nosotros, todo lo que tú quieres mostrarnos, todo lo que debemos de saber para poder servirte como solamente tú lo mereces, Padre eterno. Y es una bendición que sabemos que tú nos has concedido de poder conocerte, de poder comprender tu palabra y de que día con día podamos aprender más. Bendice a tus hijos que se reunieron en esta tarde, donde quiera que se encuentren, en los diferentes lugares, ciudades donde ellos estén, tú derrames tus bendiciones sobre ellos. Gracias, Padre bendito, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos su compañía. Saludamos a nuestros hermanos desde Tapachula, Chiapas, que también nos están enviando saludos y envían una felicitación al expositor. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga y esperamos verlos nuevamente por estos lugares. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vos. Paz, hermanos. Paz a vos. A vos, paz. Gracias. Paz a vosotros.
Sí, es verdad.